Otra vez va a sonar así. Bajo donde silencian los micrófonos. ¿Viste? ¿Qué aparece? Silencio de pante. Bueno, chicos, me quedó un ratito por leer los mensajes. Dicen que hay compañeritos que se les entrecorta. No hay ningún inconveniente, queridos estudiantes, porque la clase es grabada y luego se sube al Classroom, ¿sí? Si desea tal vez repetir la clase, usted lo puede hacer por medio del Classroom, ¿sí? Ahí queda la clase sin ningún inconveniente, porque sí veo que hay niños que tienen mucho inconveniente con el internet. Bueno, vamos a esperar un poquito a que los compañeros terminen de ingresar. Listo. Con 30 participantes podemos continuar, ¿sí? Voy a detener mi video para evitar el inconveniente del internet. Muy bien. Ahora sí, voy a compartir pantalla. Y continuamos, queridos chicos. Bueno. Vamos a ver acerca de lo que fue la religión griega, ¿sí? Los griegos creían en la existencia de numerosos dioses. Es decir, ellos eran politeístas. Es la palabra que pertenece al significado de creer en bastantes dioses, ¿no? En algunos dioses. Sus dioses eran inmortales y antropomorfos, es decir, con forma humana y con las virtudes y los defectos de las personas. Los dioses que ellos tenían, los más importantes, vivían en la cima del monte Olimpo. Acuérdese que en la clase anterior decíamos que las personas que vivían en las cimas de los montes prácticamente eran personas importantes o también lo utilizaban como refugio, ¿no? Entonces ya tenemos aquí una pequeña explicación. Los dioses vivían en estas cimas y cada uno representaba una fuerza de la naturaleza. Yo tengo aquí algunos, ¿sí? Si usted desea, al finalizar de la clase, usted puede
consultar o indagar acerca de cada uno de ellos. Como son algunos, yo simplemente los cité de forma general para que usted pueda dar ese conocimiento, esa ampliación de conocimiento de forma personal, ¿sí? Una actividad o una profesión humana también era lo que representaban estos dioses, ¿no? Existían los héroes semidioses, que eran los hijos de un dios y un mortal. En esta situación se encuentra Hércules y también tenemos un semidios que muchos de nosotros incluso lo hemos visto en películas, ¿no? Entonces, tienen su debilidad dentro del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, de Hércules era el cabello. Y de Aquiles, que era el que incluso hemos visto una películas y demás, él tenía en el talón, ¿no? Por eso a él cuando se murió fue cuando le atacaron en el talón. Y es lo que luego salió esa conocida frase que dice que ya le tocaron el talón de Aquiles por nombrar una debilidad, ¿no? Entonces, sí, estos semidioses también eran importantes para esta civilización, ¿no? Eran considerados fundadores de las ciudades y el origen de las familias, ¿no? Entonces, también usted puede ampliar su conocimiento indagando la vida o la creación de cada uno de ellos, ¿sí? Es muy importante también hablar acerca del legado cultural que dejó Grecia, no solamente para su continente, sino para el mundo entero, ¿no? Porque muchos de nosotros prácticamente nos hemos instruido en base a lo que ellos han experimentado o han descubierto o han inventado también, ¿no? Vamos dentro de este legado cultural, podemos citar la filosofía, la medicina e historia, la matemática, la política, la geografía y astronomía, el arte, la literatura y muchas otras más, ¿sí? Dentro de todas ellas siempre ha habido alguien que se ha destacado para ayudarnos a comprender más cada una de estas ciencias, ¿no? Los griegos establecieron conocimientos que han durado, como vuelvo y repito, hasta nuestros días. Sus aportes abarcan una serie de campos como los que acabé de mencionar y muchas otras disciplinas más. Vamos a ver de forma concreta la filosofía, ¿no? Los primeros filósofos se preocuparon por descubrir el principio de las cosas en los elementos de la naturaleza. Para Tales de Mileto, el elemento era el agua. Para Anaximandro, el apeiron o lo indefinido. Para Anaxímedes, el aire. Y para Heráclito, el fuego. Luego, después de mucho tiempo, la filosofía se ocupó del estudio del ser humano y su naturaleza. En ese momento se destacaron Sócrates, Platón y Aristóteles. La filosofía les permitió a estos pensadores griegos tener una actitud crítica ante todo lo que conocían. Y también se permitían cuestionar lo que ya había, lo que ya existía, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían esa forma de indagar, de descubrir, de ir más allá de lo que realmente veían o tocaban o conocían, ¿no? Y acordémonos que en el capítulo anterior también habíamos visto que su ubicación geográfica les daba para tener este tipo de aprendizaje y pensamiento, ¿no? Bastante amplio, porque tenían unos paisajes bastante hermosos, ¿no? En los que ellos se acomodaron y pues buscaron la forma más, digámoslo así, la forma perfecta para ir encajando sus necesidades dentro de la ubicación que tenía, ¿no? Dentro de matemáticas se destacaron Pitágoras,
que fue quien investigó la teoría de los números, Euclides, que formó los conocimientos geométricos, y su alumno Arquímedes, que fue quien sentó las bases de la hidrostática o la mecánica de los fluidos, y explicó también el principio de las palancas. Esta investigación o este proceso fue fundamental para la vida del ser humano, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a pensar o a recordar un poquito o vemos a nuestro alrededor, siempre hay algún objeto que necesite una palanca para su funcionamiento, ¿sí? Entonces, el manejo de esta herramienta vino netamente de esta persona, ¿no? Que nos ayudó muchísimo a solventar necesidades inmediatas y bajar los pesos de muchos materiales para poderlos manipular por medio de estas palancas, ¿no? Dentro de la geografía y astronomía fueron importantes dos personajes: Aristarco de Samos, que propuso la teoría heliocéntrica, según la cual la Tierra gira alrededor del Sol, y Posidonio, que fijó nuevas dimensiones para el tamaño de la Tierra. Los aportes de los griegos a la geografía fueron muy significativos. Como exploradores marítimos, ellos elaboraron mapas y también delimitaron rutas que les permitieron recorrer todos los rincones del mar Mediterráneo. Entonces fueron prácticamente expertos en lo que era su situación geográfica, ¿no? Sabían en dónde estaban ubicados y conocían hasta el último rincón para sacar provecho y hacer una parte fértil de trabajo, ¿no? La medicina y la historia. Esta sobresalió por Hipócrates como el padre de la medicina. Fue muy importante el aporte de él y, por ejemplo, hoy en día quienes se dedican al estudio de esta ciencia, para hacerlo o llevarlo a cabo, deben hacer el juramento hipocrático, que se le dice así o se le nombró así en honor a Hipócrates, ¿no? Que llevó muy dentro de su ser esa profesión y amó todo lo que hacía y los descubrimientos que realizaba para bien de la humanidad. En el campo de la política, para poder dar paso a un modelo político, a un cambio, a una democracia, los griegos crearon un conjunto de instituciones caracterizadas por la rotación de los cargos, ¿sí? No eran estáticos. La designación de los magistrados por sorteo y la ampliación del cuerpo de gobernadores para evitar que la gente se acostumbre a un solo lugar, ¿no? Y evitar que no se pueda rendir cuentas de manera fácil. El objetivo era que todos estos ciudadanos griegos pudieran participar en la vida pública, sin exclusiones por rango y mucho menos por riqueza. Acordémonos que eso estaba ya tratando de limitarse y hacer que toda la gente participe, claro, por medio de un representante, pero que este representante sea también parte del pueblo, ¿no? A pesar de todo esto, las mujeres estuvieron excluidas de este derecho, pero también nosotros debemos tomar en cuenta que no es que la mujer estuvo excluida, simplemente que teníamos diferentes tipos de trabajo, ¿no? Entonces, el hombre, por su naturaleza, claro, podía colaborar dentro de lo que era el desarrollo de su hogar y demás, ¿no? Pero tenía mucho tiempo libre, digámoslo así, porque quien era encargada de sostener el hogar en el arreglo, en sus hijos y demás, era la mujer. Y el hombre tampoco podía tener tanto tiempo libre sin hacer nada, entonces se dedicaba a esta serie de situaciones que prácticamente pudo ayudar demasiado al desarrollo humano.
Bueno, chicos, no, lastimosamente, como les digo, es cuestión del internet. Pero bueno, no hay problema, continuamos, ¿sí? Nos queda todavía unos pocos minutitos y no habría inconveniente en repetir la última parte, ¿sí? Voy a detener mi video. Ventajosamente ya es como la última partecita de la clase, ¿no? Si tiene algún inconveniente también, no se preocupe, usted puede decirme por medio del tablón cualquier duda que usted tenga durante este proceso de clase. Bueno, entonces esa era la situación con respecto a la política, ¿no? Sobresalía ya la gente que estaba participando a través del pueblo, ¿sí? Dentro del arte, la arquitectura, por eso puse el fondo de esta diapositiva, prácticamente para que vea, bueno, esto data de hace muchos, muchos años y prácticamente se conserva todavía de pie. No está la estructura completa, pero sin embargo se deja ver todavía lo que fueron rastros de sus construcciones y arquitecturas, ¿no? La pintura y la escultura también reflejaron un concepto que los griegos tenían de sí mismos y del mundo, ¿no? El arte cumplió varios propósitos. Era usado para magnificar, glorificar al ser humano, ¿no? Y demostrar el orgullo por la polis, por el lugar donde ellos se ubicaban. También expresar ideas de armonía, balance, orden y moderación. Y también combinar la belleza y su funcionalidad. Acordémonos que dentro de estas estructuras hay demasiadas esculturas en las que ellos han representado, como vuelvo y repito, la belleza dentro de lo que era su forma de vida, ¿no? Hay tres grandes pensadores que cité con antelación, que fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Cada uno de ellos fue alumno y maestro del otro, ¿sí? Por ejemplo, Sócrates, él defendió la existencia de un alma inmortal y la idea de que la razón y el autoconocimiento nos hacen sabios y virtuosos. Sócrates fue el maestro de Platón, ¿sí? Platón fue su discípulo. Él aprendió una serie de situaciones de Sócrates. Y aparte, Platón fue creador del método dialéctico. Propuso también el primer modelo sobre el cual el Estado debe procurar la felicidad de todos los ciudadanos y proporcionar educación, logrando que el poder sea ejercido por los más inteligentes y generosos, ¿sí? Y alumno de Platón fue Aristóteles, ¿no? Aristóteles fue discípulo de Platón. Creó la lógica y dividió las ciencias en tres grupos, las teóricas, las prácticas y poéticas. Buscó también conocer el funcionamiento de todo lo que había a su alrededor por medio de lo sensible y lo observable. Se basó mucho en lo que era la experiencia, ¿no? Y fue el tutor de Alejandro Magno. Eso con relación a lo que fue este proceso en Grecia, ¿sí? Vamos a ver las actividades que tenemos para esta semana. Y luego vamos a observar este video, ¿sí? Para esta semana usted va a observar la clase y va a revisar el texto, la página 144 y 146. Solo va a leer, por favor, el texto. Luego va a responder el cuestionario por medio de la plataforma. Y no va a olvidar seguir las disposiciones y las instrucciones de salubridad dispuestas por el gobierno, ¿sí? Estamos en un punto ya en el que esta situación, esperemos, con la gracia de Dios, termine pronto y si podemos regresar a las aulas, pues eso tener en cuenta que nuestra vida no va a ser igual, ¿no? Tenemos que tener demasiado cuidado con todo lo que llevamos hacia nuestras manos y tener siempre esa protección y ese cuidado efectivo para nuestro bien, para nuestra salud, ¿sí? Entonces, tener siempre en cuenta esa situación. Vamos a observar el video.
El siglo VI a.C. constituye la etapa de consolidación del carácter griego, sobre todo a partir de la gran prueba que supone su enfrentamiento con los persas en las guerras médicas. Entonces Grecia entró de lleno en la etapa de madurez, lo que conocemos como el periodo clásico de la antigüedad. El siglo V, tras las victorias sobre los persas en las batallas de Maratón y Salamina, significó la etapa de apogeo del mundo griego. Las ciudades eran gobernadas en su mayoría por sistemas democráticos, mientras que la artesanía y el comercio alcanzaron sus más altas cotas. También en esta centuria continúa la consolidación de los santuarios panhelénicos de Delfos y Olimpia como centros religiosos, además de como sedes de competiciones deportivas y literario-teatrales que atraen a competidores de todo el mundo conocido. En Delfos y en Olimpia, las poleis encuentran una sede diplomática común, un espacio en el que solventar sus diferencias y conflictos. Esto es especialmente significativo en el caso de Olimpia, donde los Juegos Atléticos y Culturales, celebrados durante 7 días cada 4 años, provocan una tregua militar de obligado cumplimiento para todas las ciudades. Los vencedores, considerados héroes, semidioses, competían en deportes diversos, sabedores de que su éxito les prestigiaba no solo a ellos, sino también a su polis de origen. En Atenas, la gran ciudad del periodo clásico, el dirigente Pericles gobernó entre los años 461 y 429 a.C., dando su nombre a todo el siglo por el prestigio que consiguió para su ciudad. A su intervención personal se debe el maravilloso conjunto arquitectónico de la Acrópolis, la obra cumbre del arte clásico, con sus majestuosos propileos, el deslumbrante Erecteion y el fabuloso Partenón, templo dedicado a Atenea Partenos, la diosa protectora de la ciudad. Grecia se encuentra durante el periodo clásico en su máximo esplendor económico, cultural y artístico. Arquitectos y escultores persiguen el ideal de belleza y lo encuentran en la proporción, el equilibrio, la medida y la armonía. Los escultores trabajan y estudian minuciosamente la forma de representar las medidas perfectas, los cuerpos ideales conforme al canon griego. Como resultado, atletas, dioses y héroes salen del cincel de los artistas manifestando una naturalidad más aparente que real, pues todo ha sido sabiamente calculado. Los arquitectos, por su parte, levantan templos de finas proporciones y maduran sus construcciones hacia formas y estructuras de exquisita armonía, en las que se exalta la grandiosidad y el refinamiento decorativo, como queda de manifiesto en los cada vez más ricos e intensos frontones. No solo el arte, también la filosofía, la astronomía, la geografía o la física se benefician de esta efervescencia cultural. La razón, la lógica, se convierte en el motor del conocimiento y sitúa al ser humano al frente de su propia existencia, pues los sabios griegos consideran que la explicación mágica o religiosa por sí sola no bastan para entender el mundo, la naturaleza y la propia esencia humana. Muchas cosas hay admirables, pero ninguna es más admirable que el hombre, dirá el dramaturgo Sófocles. Sócrates, Platón, Aristóteles argumentan y crean escuelas, buscan la sabiduría a la que aman, son filósofos. Bueno, chicos, se ha terminado la clase del día de hoy. Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre. Espero que haya quedado clara la clase y no se olvide de utilizar el material adecuado para la realización de la actividad, ¿sí? No, la tarea, no, si usted no le da a enviar, la tarea si se vaya a la luz o suceda cualquier interrupción con el internet, no se envía sola, ¿sí? Entonces, por favor, tener muy en cuenta eso y ponerlo en práctica el momento de realizar la tarea, ¿no? No se olvide que tiene
el respaldo en las diapositivas y la clase, el momento y cuando usted desee observarla, ¿sí? Nos vemos la siguiente semana, chicos. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga a todos.